años y siempre, si bien ha recibido sus modificaciones con el correr del tiempo, siempre es una actividad que nos da mucho gusto y bueno, y hoy en día nos toca darlo muchas veces de esta manera mixta, en forma virtual y presencial, que es un poco lo que le vamos a contar ahora. Muy bien, les presento al staff, que son los que van a llevar adelante la clase de hoy, las sucesivas clases que tengamos en las distintas zonas. Diego Pais es el recurso de administración del curso, el que lleva toda la parte formal, inscripciones, comentarios y demás que ustedes ya lo conocen porque es de donde reciben la información, así que toda información oficial de los cursos va a ir a través de él. Después está los capacitadores que trabajan en la Unión junto con nosotros, Germán Wertenmeyer, Lucas Ruiz Cugat, Hernán Iglesias, Ignacio Storeca y José Altuve. Todos ellos van a formar parte del staff que va a llevar adelante las clases en las distintas zonas. ¿Está? La clase de hoy, por ejemplo, la van a llevar adelante Germán y Toti Iglesias, Hernán Iglesias. Así que por un lado, ese es el staff. Es un staff con mucha experiencia en la unión y con mucha experiencia también en lo que tiene que ver con la capacitación. Así que si les parece bien y está todo ok, que ya están ingresando casi bastantes, compartimos pantalla, Dieguito, y les comento las pautas del curso. Muy bien, la clase de hoy, como toda clase, va a ser la del rol del entrenador, es el inicio y es un poco les van a contar los chicos a ver cuál es la función o el rol que nos desempeñamos todas las semanas para con los grupos que tenemos. Pero me meto directamente en la parte administrativa del curso. Es un curso que tiene tres instancias. Una virtual asincrónica, que es donde ustedes se van a tener que loguear en la página de la UAR Conecta Rugby. ¿La conocen? Sí, 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 no. ¿Conocen la página de Sí, Conecta sí, Rugby? Bueno, sí, sí, perfecto. sí. Entonces ahí se loguean y tienen que hacer todo el contenido online del curso de entrenadores de rugby infantil, que ahora después vamos a mostrar las partes. Luego está la etapa virtual sincrónica, que es esta que tenemos acá, que son 3 reuniones vía Teams, donde nosotros profundizamos un poco más los temas que se ven y complementamos los temas que se ven de manera online, ustedes solos, con, con un capacitador, con compañeros, con participación y con algunos puntos de debate y demás. Y después, por último, la instancia presencial en el campo, donde llevamos adelante todo esto que fuimos conversando o que fuimos construyendo a lo largo de toda la cursada. ¿Está bien? Después, si me Cada, ocurre alguna pila, mamá, que te ayude. Bueno, eh, cerrame. cada instancia presencial van a tener ciertas vivencias de planificación, de rol, de distintos roles que van a tener que cumplir, y es donde nosotros podemos ahí trasladar todo lo que vamos incorporando a lo largo de las clases virtuales y online. ¿Está bien? Pasamos una más, Dieguito, y ya nos metemos. Más o menos ustedes van a tener esta secuencia donde se loguean en el Conecta Rugby, pinchan, como dicen los españoles, en el título de entrenadores, luego en el de cursos de entrenador de rugby infantil y hacen los módulos que dicen contenido obligatorio para el curso. ¿Ah? Acá la vista me traiciona y no podría decirles con precisión que estoy viendo en la pantalla, pero tienen que ser lo que dicen acá, si ven acá abajo del título en blanco, hay un recuadrito que dice contenido obligatorio para el curso. Ese es el que tienen que hacer obligatoriamente. Ustedes lo hacen y a nosotros nos impacta en el sistema. No tienen que presentar ningún certificado de mano ni nada por el estilo. ¿Tá? Una vez que tienen todo esto acreditado y terminan la cursada, se les extiende, una vez aprobada la instancia de validación, se les extiende un certificado de curso de entrenador de rugby infantil expedido por la Unión Argentina y la URBA. En ese sentido. ¿Está bien? Está homologado el curso con la Unión Argentina de Rugby. Pasamos un batidito. Bien, nos metemos a lo que tiene que ver con el cronograma. Los días lunes van a ser las clases virtuales como la de hoy, plenaria, donde se van a juntar todas las zonas.
Y los días que haya práctica, que están alternadas, en los lunes van a estar nucleadas la zona oeste-norte, que es una sola zona, y la zona La Plata. ¿Está bien? Entonces, la segunda clase, la del 21, va a ser oeste-norte y La Plata, la zona práctica. ¿Está bien? Y este sería el cronograma que toda esta información después se la vamos a dar. Pasamos al día miércoles, Dieguito. Y los días miércoles, los que no son plenario virtual, va a ser la parte práctica presencial, la zona de Cava. Zona centro, que lo va a hacer con sede en el Parque Sarmiento. Zona norte-oeste lo hará con sede en el Club San Carlos. Y zona La Plata en el Club Los Tilos. ¿Está bien? Cada instancia final de validación y certificación va a ser en la zona de cada uno de ustedes. Así que solamente nos vamos a juntar en las clases virtuales todos y después cada uno hace su camino por su zona. Así que eso por un lado. Cualquier duda o consulta que pueda llegar a surgir de, eh, de cuestiones administrativas, de cuestiones de validación, de certificado, de imposibilidad de loguearme o lo que sea, o dudas sobre cualquiera de las prácticas, le escriben a Diego como hicieron hasta ahora y cuando tengan la instancia presencial lo consultan con cada uno de los educadores que estén ahí presentes. ¿Está bien? Así que bueno, yo hasta acá estamos bien y ahora arrancan directamente. Toti, ¿arrancás vos? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Obvio que va a haber dudas sobre la parte Estamos administrativa, perfectos. pero toda esta información la recibirán en el transcurso de mañana o pasado, la grabación y la presentación. ¿Está bien? Bueno, si no hay más dudas, Toti, arrancamos. Arranco. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por estar acá con nosotros y seguir metiéndole para capacitarnos y ser mejores entrenadores y tener mejores entrenamientos con los chicos, que al final del día es lo que queremos, que los chicos disfruten más. Sí, bueno, nada. El primer slide va a ser el objetivo del curso. Le damos uno más, Dieguito, que es claro, es que brindarles o compartirles información para que esa información sea conocimiento. Muchas veces tenemos un montón de información, pero si no la metemos adentro, no la empezamos a masticar y digerir y entender, no pasa a ser conocimiento, entonces no sirve mucho la información, que todos manejemos un vocabulario actualizado y unificado y obviamente compartir experiencias, que quizás compartiendo experiencias es donde más nos nutrimos como entrenadores, ¿sí? Todos tenemos realidades diferentes y compartiendo es como más crecemos. Acá vamos a hablar un poquito de cuál es la misión del entrenador, que obviamente la misión de todos los que entrenamos rugby es formar a las personas para que disfruten de este deporte que todos queremos y que sigan ligados al deporte todo lo que se pueda y siempre respetando la identidad y la idiosincrasia de cada uno de los clubes. ¿Sí? Es algo muy de los clubes y de nuestro rugby, respetar las raíces de cada uno de los clubes. ¿Sí? Vamos una más, Bodie. Y acá empezamos a hablar un poquito de qué características tiene que tener o que identifica a un entrenador. Obviamente el entrenador tiene que ser ejemplo en todo, y más, no más, sino sobre todo en infantiles, que los chicos nos están mirando todo el tiempo y tomando como modelo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos, por más que no nos demos cuenta, ellos lo están absorbiendo todo el tiempo y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Por eso tenemos que estar muy, bueno, como todo lo que dice acá, no vamos a leer todo apegado a las normas, tenemos que tener capacidad de planificación, tenemos que ser empáticos con los chicos, tenemos que estar permanentemente motivando y transmitiendo positividad, tenemos que ser muy prolijos con qué decimos y qué hacemos cuando están copiando todo el tiempo. Por eso acá, por ejemplo, ponemos el tema de la vestimenta. Sí, porque si yo, por más que llegue corriendo del trabajo, si yo le voy a exigir a los chicos que vengan con los botines, el protector bucal, etcétera, etcétera, yo no puedo llegar, por más que llegue corriendo del trabajo, en jean y camisa, por decir de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esto de ser ejemplo es algo que tenemos que tener muy en claro y quizás antes no era tan así. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que tenerlo bien clarito.
Vamos una más, Diego. Así esta parte no se hace tan densa. Después tenemos que tener en claro que muchas veces hablamos de que el rugby es un deporte totalmente grupal y se trabaja mucho en el grupo, pero no tenemos que olvidarnos de la individualidad de los jugadores, ¿sí? Que nosotros cuando entrenamos lo que buscamos es la mejor versión de ese jugador y cómo la podemos involucrar en ese grupo, pero no olvidarnos de que estamos trabajando con personas que son todos diferentes, todos tienen diferentes necesidades y tenemos que llegarle a todos de la misma manera, pero cada uno tiene su camino de llegada diferente, ¿sí? Entonces eso tenemos que tenerlo bien en claro y es algo que hay que tener un ojito puesto. Porque nosotros lo que hacemos es crear hábitos y modificar conductas en los jugadores. Permanentemente estamos generándole nuevos hábitos con respecto a destrezas, con respecto a costumbres, a conductas, y estamos modificándolas, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro hasta dónde es nuestro impacto. No solamente impactamos en el rugby propiamente dicho. Y lo que tenemos que tener claro es que acá estas dos imágenes son más que claras. Podemos estar viendo lo mismo, pero tenemos diferentes miradas. Es la famosa imagen de qué ves de cada lado y hay un número 9 y uno lo ve como 6 y el otro lo ve como 9, pero están viendo lo mismo. Entonces tenemos que tener en claro eso, las diferentes miradas. Digamos que no hay ni una ni otra que sea la correcta, sino que las dos son correctas. Y con eso tenemos que estar permanentemente amacándonos y manejándolo como entrenadores, ¿sí? Si alguno tiene duda o quiere hacer un comentario, levante la mano o póngalo en el chat, que el chat lo está manejando Mambo. Y cualquier cosa, si sale alguna pregunta, él nos va frenando y vamos avanzando. Acá vamos a ver un poquito de los roles que cumple el entrenador. Tiramos una más, ahí vemos una mano, después vamos con la pregunta, Bautista. Nada, el entrenador cumple todas estas y muchas más. Estamos formando personas todo el tiempo, somos maestros, somos un guía, facilitamos, potenciamos a las personas, muchas veces somos psicólogos y contenemos, porque capaz que los chicos con nosotros encuentran un lugar o un espacio donde pueden largar ciertas cosas que quizás en casa o en otro lado no las largan. Entonces, tenemos que tener la capacidad y entender que vamos a hacer todo esto cuando somos entrenadores. Y más con los chicos, que los chicos muchas veces se expresan de otra manera, que quizás en juveniles o en mayor no van a tener ese canal en el entrenamiento, sino quizás después, o lo hacen más con amigos. En los chicos se termina generando un lazo de confianza con el entrenador, que terminamos siendo contenedores y psicólogos muchas veces, más de las que quisiéramos, pero tenemos que saber qué nos va a pasar, ¿sí? Entonces, no asustarnos de que nos pase. Vamos con otra, Godie. Y todas esas cosas que decíamos antes, en todos estos entrenadores se ven, porque hay momentos en el que voy a ser el alegre que esté bailando con su equipo, como vemos arriba a la izquierda. Hay otras que voy a estar más con cara de enojado, como vemos abajo. Hay otras que voy a estar, no quiere decir que tengo que ser de una sola manera, ¿sí? Tengo que empezar a encontrar dentro de mi rol y de mis funciones como entrenador en qué momento voy a hacer cada cosa, pero voy a hacer todas al final del día, ¿sí? Porque tengo que encontrar cómo llegarle, y a los chicos le vamos a llegar a todas diferentes maneras. Van a necesitar el entrenador que sea payaso y bailarín y que sea cómplice, van a necesitar el que en algún momento se ponga más rígido y tenga más cara seria, van a necesitar el que sea más papá y les explique como se ve en la foto abajo a la izquierda, que explique más quizás paternalmente y no con cara de enojado, ¿sí? Tenemos que poder manejar todas esas diferencias de entrenador o de perfil de entrenador. Vamos, Dieguito, con una más. ¿Y qué debe tener un buen entrenador? Viendo todo lo que vimos hasta ahora, nada, tenemos que tener empatía con la edad del grupo, ¿sí?
Es muy distinto estar entrenando chicos de menores de 7 o menores de 6 a chicos de menores de 13 o 14, porque las necesidades de cada uno son diferentes, el momento en el que están viviendo cada uno es diferente, entonces tenemos que tener una empatía especial con cada uno para poder amoldarnos a lo que necesitan en ese momento. Tenemos que ser exigentes, ¿sí? No es que no vamos a ser exigentes y que todo vale, tenemos que tener un grado de exigencia acorde a las edades y las necesidades, tenemos que ser muy buenos comunicadores, tenemos que tener fundamentación en lo que decimos, sobre todo cuando son chicos más grandes, en infantiles, que empiezan a entender y saber un poquito más, quizás nos van a querer testear y plantear algunas cosas, tenemos que tener fundamentación para contestarles y tenemos que tener fundamentación nosotros en lo que estamos haciendo, no para explicarlo, sino que tener fundamentado el porqué de lo que estamos haciendo. Hay que tener muchísima paciencia. Ser entrenador tiene un talento especial, sin ninguna duda. La voluntad la tenemos y la descarto, porque si a esta hora, un lunes a las 8 menos 10, estamos conectados por una pantalla, tenemos voluntad de ser entrenadores y todos queremos mejorar como entrenadores. Y al final del día lo que tenemos que tener es liderazgo, tenemos que tener ese poder de conducción para poder conducir el entrenamiento, para poder conducir al grupo. Ese conglomerado nos hace ser líderes de lo que estamos llevando adelante, que es un grupo de chicos que quieren aprender a jugar al rugby. Vamos con otra, Dieguito. Este video, los videos, antes de que corra unos segundos, no salen con audio. Cuando somos tantos en la sala se pixelan, entonces mañana les vamos a estar pasando la presentación. Les pedimos que los videos los vean para después poder entender muchas de las cosas que vamos hablando. Este video de Velasco, este entrenador, lo que habla es que yo puedo saber un montón y tener un montón de información, porque leí un montón de libros, vi un montón de videos en YouTube, investigué en papers, lo que sea, pero si eso no lo empiezo a digerir, no lo empiezo a entender y no empiezo a querer transmitirlo, no se transforma en conocimiento. ¿Sí? Sigue siendo solamente algo que tengo adentro, pero que no lo puedo volcar hacia los jugadores. ¿Sí? Entonces es importante todo lo que aprendemos, o todo lo que escuchamos, o todo lo que leemos, intentar ponerlo en práctica, ir poniéndolo en práctica de a poco, para que después pase a ser mío, que no sea de me lo dijo o lo saqué de tal video o se lo escuché decir a tal entrenador, sino que cuando yo lo empiezo a practicar y a poner yo en práctica y con mis palabras y mis formas, pasa a ser algo mío y ahí tiene una riqueza real cuando lo vuelco en los entrenamientos. Ahora vamos al cómo como entrenador o al cómo del entrenador. La Oveja Hernández, ahí alguien contestó, la Oveja Hernández es el que estaba haciendo la entrevista. Lo que tenemos que tener claro como entrenadores, y esto es algo que es maravilloso, que tenemos que tenerlo muy en claro, es todo este proceso de las 4 etapas del aprendizaje de Abraham Maslow, que es que los chicos, o cualquier persona, nosotros hablamos de chicos porque estamos en rugby infantil, al principio es inconscientemente incompetente. ¿Por qué es inconscientemente incompetente? Porque está, o le pedimos que haga algo que no sabe qué es. Entonces, lo está conociendo, entonces es inconsciente y obviamente es incompetente porque no lo conocía, ¿sí? Cuando empieza a conocer eso que le estamos pidiendo, pasa a ser conscientemente incompetente. ¿Por qué? Porque él sabe que, no sé, para atrapar tiene que sacar las manos con la punta de los dedos hacia arriba, los codos pegados al cuerpo, sabe toda esa parte, pero es incompetente porque como no lo practicó muchas veces en diferentes situaciones, todavía no lo puede hacer, ¿sí? Cuando lo empieza a desarrollar varias veces y repetir en entrenamiento, en juegos, en situaciones, pasa a ser conscientemente competente. ¿Por qué? Porque lo puede hacer y lo sabe hacer, pero tiene que estar totalmente concentrado en cómo lo hace y qué es lo que tiene que hacer para que le salga bien, ¿sí? Cuando va pasando el tiempo y lo sigue repitiendo y en diferentes situaciones, con diferentes escenarios, pasa a ser inconscientemente competente porque ya no tiene que pensar todo el caminito para que le salga, sino que sale automático. Es como cuando aprendemos a manejar o cuando los chicos, la juventud o los adolescentes aprenden a manejar, que al principio tienen que estar pensando permanentemente, largo acelerador, embrague, primera, etcétera, etcétera, y ya después llega un momento que ni están pensando porque lo hacen totalmente natural. Bueno,
este caminito tenemos que tenerlo muy en claro nosotros que estamos entrenando para entender en qué etapa están los chicos, ¿sí? Y en qué momento, para no pedirles de más, no frustrarnos nosotros como entrenadores, que muchas veces pasa, que nos frustramos, pero sobre todo no pedirle más a los chicos, que tenemos que tener paciencia, que es un proceso que tiene que pasar por todas estas etapas. Si no pasa por todas estas etapas, no va a llegar a poder aplicarlo sin tener que estar todo el tiempo pensando en lo que tiene que hacer. ¿Sí? Hacemos una mini pausa acá, a ver si hay alguna pregunta, comentario o algo. Mambo, no sé si hay algo. En un momento alguien había levantado la mano, no sé si era con intención o si fue una apretada sin querer. No, venimos todo bien, Toti. ¿Venimos Sí, bien? me había surgido una pregunta Sí, con el tema de lo que habíamos hablado, lo habían comentado de las dos miradas. sí. No me quedó muy clara la situación, como que dos miradas de una misma situación. A lo que voy con las dos miradas es que no es que ni lo que yo diga es lo correcto, ni lo que diga Mambo, que justo lo tengo al lado en la pantalla, es lo correcto. La mirada de los dos puede ser la correcta y no tenemos que tomar como que es la final y definitiva. ¿Sí? No es que, lo que digo yo es palabra santa. Las experiencias de cada uno de los entrenadores, todas son valeras y diferentes formas y diferentes miradas nos pueden llevar al mismo objetivo. Va por ese lado, que no nos encasillemos en una sola porque no, me entrenaron de esta manera o me dijeron que esto, y no, hay otra manera con la que puedo llegar al mismo lugar. Va por ahí. Acá pregunta alguien, Ramón Rionda, Sí, diciendo si las 4 etapas del aprendizaje es competencia del entrenador o del jugador. No sé qué les parece al resto. Es de aprendizaje. es de aprendizaje. ¿Qué les parece a ustedes? El jugador puede ser. Y del Jugador. De los entrenador, dos, de los dos. exacto, es de los dos. Ambos. Exacto. Aprendizaje del entrenador también. Ahí va. Es de los dos. Acá lo vemos quizás mucho del lado de, pensamos como somos entrenadores del jugador, pero nosotros como entrenadores también nos pasa esto. Antes se entrenaba de una manera, o cuando me entrenaron a mí, era una manera mucho más rígida, y a medida que los entrenadores fueron cambiando, o cuando yo empecé a entrenar hace 30 años, entrenaba de una manera y fue cambiando porque fue cambiando la manera de tratar a los chicos vienen de diferente manera, con diferentes experiencias, entonces nos comunicamos diferente y todo eso a mí me pasó lo mismo. Yo tenía que estar todo el tiempo pensando en, tengo que empezar a hablar por lo positivo, no empezar por lo negativo, y eso al principio a mí me hacía estar en una situación conscientemente incompetente, pues sabía que tenía que hacerlo, pero no me salía y fui también cambiando. Entonces, los dos, tanto el jugador como el entrenador, pasan por estas 4 etapas. Lo que es importante de nosotros como entrenadores es que podamos identificar en qué etapa están los chicos para no sobreexigirles o no pedirles cosas que no pueden hacer porque les faltan pasar horas de vuelo, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Tienen que experimentarlo muchas veces hasta que lo puedan hacer. Y en diferentes escenarios, porque quizás el entrenamiento les sale y en el partido del sábado no les sale. Y va a pasar un montón eso. ¿Sí? No sé si hay algo más, si no, avanzamos. Vamos con una más, Diego. Y el cómo del entrenador, como nosotros como entrenadores acá tenemos 3 herramientas que son las que más usamos en entrenamiento o en los estímulos que tenemos, que son los componentes, los ejercicios cerrados o de componente cerrado, que es un ejercicio que es más analítico, que va mucho más a una técnica específica o a una destreza específica. Los ejercicios de componente abierto, que son los que tienen toma de decisiones y que pueden llegar a variar los escenarios, y después lo del juego integrado, ¿sí? Que es donde en una situación de juego, con diferentes escenarios que generamos o diferentes tipos de juegos, involucramos las destrezas en sí aplicadas al partido. ¿Cuál se les ocurre así que sería así cortito? Tac, un ejercicio de componente cerrado. Tacle. Si estoy haciendo un ejercicio de tackle de 1 contra 1 y arranco casi en cuclillas o parado pero sin carrera,
es un ejercicio cerrado y cuando le digo, tenés que pasar sí o sí por este lado, así practicamos con el hombro derecho, ¿sí? Entonces, ese es un ejercicio, es un buen ejemplo de ejercicio cerrado, ¿sí? Uno de abierto, un ejercicio abierto, Y cuando lo llevas a un duelo, a un 1-1. cuando lo llevo un duelo 1-1, o si estoy haciendo un ejercicio de 2 contra 1, o de 3 contra 2, ¿sí? Acá ¿De justo tomar alguien la marca? escribió tomar la marca. ¿Por qué? Porque son escenarios variables que el que porta la pelota tiene que tomar decisiones, el que sale a defender también toma decisiones y el apoyo también está tomando decisiones, ¿sí? Ahí es cuando es el ejercicio abierto. Todos tienen que estar tomando decisiones dependiendo de lo que pase en ese momento. Y el juego integrado sería cualquier juego que yo haga para poner en práctica algo. Cuando hablamos de juego integrado, ¿sí o sí tiene que ser un partidito? No, una tocata, No, por no, ejemplo. no. Exacto. No necesariamente tienes una no necesariamente tiene que ser un partido. Puede ser una tocata, puede ser un terreno, puede ser una mancha, puede ser un montón de cosas en las cuales en el juego estamos haciendo con reglas adaptadas o con reglas reales o con parte de algunas reglas nada más, estamos poniendo en práctica o exponiendo a que se repita muchas veces una situación que yo estuve entrenando antes más controladamente, digamos, ¿sí? Ese es el caminito ideal. ¿Tá? Raúl, tenés la mano levantada, no sé si... Sí. No, les quería compartir una experiencia, no sé a cuántos les pasará. Yo entreno una M8 y lo charlamos en el club, esta cuestión del componente cerrado y el abierto para los entrenamientos, pero yo tengo varios chicos con TDAH y lo que me resulta, o mejor dicho, me resulta muy costoso separar la práctica por estos elementos, y lo que me termina resultando en la práctica es llevarlo al integrado y en el integrado parar ante cada situación e ir llevándoles un poco el ejemplo, lo que buscamos en el juego integrado. Si no, se me dispersan inmediatamente cuando les quiero hacer practicar algo de juego cerrado. Nada, una catarsis. Sí, sí. Está bien la catarsis, pues algo que nos pasa a todos. Lo que tenemos que hacer es hacer el trabajo que cuesta de planificar muy bien el entrenamiento antes y ponernos de acuerdo todo el staff para hacer las idas y vueltas. Arranco con el juego, voy a un ejercicio cerrado, vuelvo, pero no tengo que tener, en esa transición entre una cosa y la otra, no tengo que tener mucho tiempo muerto o tiene que hacer todo rápido para que no tengan tiempo de dispersarse o irse como vos comentás que te pasa, ¿sí? Claro. Que eso lo vamos a ir viendo en las partes prácticas la semana que viene y las posteriores, ¿no? Vamos con una más, Dieguito. Bueno, y esto tiene que ser, digamos, la Biblia. Cuando estamos entrenando, los chicos vienen a entrenar y vienen a jugar, y si hablamos de mantener la atención y la concentración y la actitud de los chicos, si nosotros no estamos un 3% explicando, un 7% mostrando y un 90% haciendo, los chicos no hay chance de que estén enchufados y concentrados y no dispersos, como recién comentábamos, ¿sí? Entonces tenemos que, nosotros como entrenadores, esto tenerlo recontra claro y muy presente y organizarnos y planificar para que esto se cumpla, ¿sí? Entonces, vamos a las diferentes edades, y yo si voy a hacer un ejercicio de pase o algo por el estilo, no voy a explicarlo de la misma manera, ese juego o ejercicio de pase, a una menores de 8 o menores de 9, que como se lo voy a explicar a una menor de 13 o 14, ¿sí? Es totalmente diferente la manera en que lo voy a explicar. Entonces, eso también es prepararnos nosotros como entrenadores, ¿sí? Vamos una más, Diego. Así. Y esto es algo que nosotros tenemos que, y va muy de la mano de lo que hablábamos de las 4 etapas del aprendizaje de antes. Nosotros cuando entrenamos, si yo no estuviese la fotito de los cerebros y les pregunto, más de uno hubiese dicho, y entrenamos destrezas, entrenamos la fuerza, entrenamos la toma de decisiones. Nosotros entrenamos el cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿sí?
más que todo el resto, porque si no entreno todo eso, no voy a llegar a que las cosas salgan. Entonces, y cuando estamos entrenando a los chicos, estamos cambiándoles maneras de interpretar, maneras de ver las cosas, y eso que tenemos que tener claro, ¿sí? No es que no hace el pase como yo le pido porque no me escucha, no me da bolilla o lo que sea. No le sale todavía. Entonces va a la parte de las 4 etapas del aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto es para que lo tengamos claro nosotros, ¿sí? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, porque ahora yo dejo de hablar y habla Sherman, que no habla tan rápido como hablo yo. No tenemos nada, todo tuyo, Sherman. Bueno, buenas noches. Germán Wertheimer, soy yo. Ahora continúo un poquito. Continuamos con este camino de ir incorporando cuestiones que tienen que ver con el rol del entrenador. Y bueno, como decía un poco Toti, no entrenamos nada más que una destreza o una capacidad, sino que entrenamos justamente también la toma de decisiones para poder aplicar esa técnica. Y acá nos describe el ciclo de decisiones, que es observar, escanear la situación, evaluar, decidir y en consecuencia después actuar, ¿sí? Esto es bueno tenerlo en cuenta para ver un poquito qué quiero entrenar en función de este ciclo de toma de decisiones. Pasamos a la que sigue. Muy bien, y acá lo vamos a escuchar un poquito. ¿Para qué entrenamos? Levanta la mano, escribe en el chat, abre el micrófono. ¿Para qué entrenamos? Para formar jugadores. Bien, ¿qué más? Para formar personas más que jugadores. Bien, una cosa no quita la otra, ¿sí? O sea, podemos formar personas, podemos formar jugadores. Para buscar la mejor versión del jugador. Bien, ahí también, ¿sí? Por eso un poco la duda que se planteaba al principio de las dos miradas, o de más de una mirada, tiene que ver con, bueno, ir viendo, en principio, qué quiero desarrollar, ¿sí? Y construir, ojalá, siempre en febrero tenemos un rato de tiempo para ponernos de acuerdo, ver un poquito el diagnóstico de nuestro grupo y demás, y bueno, ¿para qué vamos a entrenar? Y después pasar al qué. Sí, o sea, ¿para qué entrenamos y después qué entrenamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué objetivos nos podemos plantear, por ejemplo, para una división, para un 11? ¿Sí? Sí. Sí, creo que Raúl estaba hablando, ¿no? Hola, hola. ¿Qué entrenamos? Y yo comentaba que también es importante para que no se lastimen, para que jueguen seguro, para que... Bien, ese desarrollo del jugador, tal cual. Es un poco más de lo que me motiva, ¿viste? Porque un error también los puede lastimar. O sea, una cosa es equivocarse en algo propio, otra cosa es lastimar a un chico o hacer que su juego lastime a otro. Perfecto, muy bien. Entonces entrenamos en desarrollar ese jugador, no solo en la parte técnica, en la parte socioemocional, para que se sienta contenido, en el desarrollo también técnico para seguridad, por eso todo lo que tenga que ver con el juego en el contacto lo vamos llevando progresivamente. Bien, y después Toti habló sobre el cómo entrenamos, qué herramientas que vamos a ver permanentemente cuando vayamos a la cancha. ¿Qué herramientas se acuerdan que mencionó Toti? ¿Cómo vamos a entrenar esos chicos? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué herramientas? ¿Se acuerdan? Lo dijo hace un ratito Toti. ¿Qué tipo de ejercicios, qué componentes lo acaba de decir? Cerrados, abiertos e integrales. Buenísimo, muy bien. Ese sería el cómo, la herramienta mediante la cual lo vamos a ir entrenando. Eso junto con lo que sigue, ténganlo bien presente porque va a ser el foco que pongamos
en la parte práctica. Porque después los contenidos, qué vamos a entrenar en cuanto a de qué manera y demás, eso se puede ir incorporando, pero el foco del rol del entrenador y a través de qué herramientas es fundamental en esta parte de rugby de este curso. Muy bien, pasamos al que sigue, perfecto. Entonces, le vamos a poner mucho foco a la solución de las situaciones que nosotros le vamos a presentar, ¿sí? Acá va dirigido esto a el rol del entrenador, las intervenciones que va a tener el entrenador y poner mucho foco en la solución de esos desafíos que le vamos a plantear. Como decía Toti, le vamos a plantear un 2 contra 1 y vamos a hacer mucho foco en construir jugador y entrenador, entrenadora, ¿sí? Esa es la solución a ese problema que le estamos planteando. Cuantos más escenarios, cuantas más situaciones de juego nosotros le planteemos, más soluciones, más problemas van a estar resolviendo, ¿sí? Y ahí es importante ese planteo de escenarios. Es muy importante también la frecuencia y la calidad de la intervención. Después vamos a ver unos videos que les voy a decir de qué se tratan porque, como decía Toti, no se escucha la voz y tienen que estar focalizados en frecuencia y calidad. Yo puedo decir, vamos, dale, qué sé yo, y la verdad que prácticamente la frecuencia estoy frecuentemente interviniendo, pero la calidad de intervención, ¿sí? No es buena si yo no la oriento o no soy consciente de lo que estoy generando con mis intervenciones. Por supuesto, el tono de voz, el lenguaje corporal, ¿sí? ¿Qué pasa, gordo? Vamos un poquito para atrás, Diego. ¿Por qué estás Cachito peleando para con atrás. mami? ¿Pero por Ahí, qué, perfecto. gordo? A ver si cerramos Para calmate, gordo. Cerramos ese micrófono, gracias. Entonces, el tono de voz, el lenguaje corporal, no solo la vestimenta, ¿sí? Nosotros somos ejemplos, si nosotros estamos dando un entrenamiento sentados, la verdad que no vamos a dar mucha pauta o motivación de movimiento. Y después ya vamos a indagar un poquito más en la búsqueda de feedback o el escuchar a los jugadores o las jugadoras. Ahora sí, pasamos a la que sigue. Tiene un video de Julio Velasco que habla un poco de, yo les cuento de qué se trata y después ustedes lo van a ver, y creo que Juanma lo puso también en el chat con subtítulos. Tiene que ver con que cuando yo tengo la información, ¿sí? Me es muy difícil transmitirla si no la tengo incorporada, si no incorporo esa información. Si no, por eso se dice siempre que yo, al vivenciar una actividad, la incorporo mucho más que al escucharla o verla, ¿sí? Y después, bueno, también refuerzo lo que dijo Toti, que la calidad de entrenador soy en la medida en lo que soy capaz de que mi jugador perciba o tome lo que yo le estoy transmitiendo. ¿Sí? Había una frase de Germán que decía, yo soy 10, si mi jugador entiende 4, yo soy 4. ¿Sí? O sea, no soy 10. Bien, pasamos a la que sigue y tiene que ver con, ¿para qué preguntamos? ¿Alguien pregunta acá en un entrenamiento a sus jugadores o jugadoras? ¿Alguien pregunta? ¿Hace preguntas? ¿Qué? Sí. ¿Qué pregunta? Hay dos estímulos. Por ahí los tirás a hacer un juego y del juego preguntás qué le gustó, qué no le gustó, por ahí qué cosas no salieron bien y ahí por ahí sacás un drill cerrado para practicar eso. O si no, después de un ejercicio, un drill cerrado abierto. Perdón, te freno un poquito. Cuando vos le decís si le gustó o no le gustó, ¿qué estás preguntando? ¿De qué estás indagando? ¿Qué estás averiguando? No, a veces cuando probás algo nuevo e intentás que sea, estamos hablando siempre de chicos, ¿no? De infantiles. Sí. Y vos tratás yo por lo menos en mi visión rústica, cuadrado, ¿no? De muchos años, tratás de no caer en esa tentación de ir específicamente a lo técnico, ¿no? Entonces, yo cuando digo si les gustó es si lo que estoy tratando de enseñarles es un ejercicio de pase, ¿no? Les resultó atractivo la forma de... Quiero saber si les resultó atractivo la forma de aprender, ¿no? Bien, ¿y eso es relevante? ¿Es importante que le guste a los chicos lo que estás haciendo? Sí. ¿Es importante o no? Y bueno, Sí, entonces sí. ahí es buenísimo
buenísimo. Vos estás chequeando si el pibe se divirtió. Ahora, chico, mediano, grande, ¿se tiene que divertir en el entrenamiento el jugador o la jugadora? Sí, Sí, clave. Si no, no te vuelve más. O sea, si vos haces algo que es un embole, te quedás con 3 jugadores. Entonces, fundamental el tema de para qué preguntamos. O sea, cuando yo pregunto, podemos decir, bueno, pregunto y entonces digo, ¿cuál es el objetivo de preguntar si le gustó? Si le gustó es si esto realmente, yo obviamente le pongo la connotación o el contenido para que sea relevante y para que salga mejor de lo que iniciaron un entrenamiento, para que tenga contenido. Ahora, es importante que les guste, por supuesto, que se diviertan, que la pasen bien y que se lleven algo también, ¿sí? Así Te muteaste. Te muteaste. alguien me muteó, no me quería escuchar. No, por ahí mutearon en general para algún micrófono que estaba abierto. Bien, entonces, preguntamos, para hacer pensar al jugador, ¿sí? Para hacerlo partícipe, el desafiar sus ideas, ¿sí? Yo le pregunto, ¿y esto para qué sirve? Y lo ¿Puedo pides, decir un por ahí, ejemplo personal que me pasa a mí o lo que digo yo en entrenamiento con los nenes? dale. A mí lo que yo hago, por ejemplo, yo le digo, bueno, chicos, hoy vamos a hacer pases. Y yo le pregunto, ¿cómo es el pase? Y ahí los hago pensar. Y me empiezan a decir, hacia atrás, en profundidad. En medio del ejercicio o cada ejercicio siempre les pregunto algo, para ver si lo saben o no. Perfecto, Siempre te lo perfecto. voy Así explicando. vas chequeando si, no solo si tienen el concepto sobre para dónde tienen que pasar, concepto reglamentario y demás, sino también si entienden lo mismo que vos. Porque si vos le decís pase largo, pase corto, ¿sí? Por ahí el chico entiende que un pase largo es a medio metro. ¿Se entiende? Entonces los dos Claro. entendemos, o sea, poner en común es un gran desafío, ese poner en común, ¿sí? El lenguaje de el entrenador con los jugadores y las jugadoras. Alentar la participación, confirmar esto, ¿no? Bueno, confirmar si está aprendido e incorporado, ¿sí? Así que para eso preguntamos, entre otras cosas. Tendríamos una lista muy larga de cosas para qué preguntamos, que apareció otra. Bueno, ¿les gustó o no les gustó? Y ahí comprobamos si realmente es atractiva la actividad para los chicos. Pasamos a la que sigue, Diego, por favor. Bien, seguimos con tema preguntas. Pasamos. Bien, ¿cómo y cuándo preguntamos? ¿Sí? Bien, ¿de qué manera preguntamos? Tenemos 2 tipos de preguntas. Por lo general, nosotros cuando explicamos ejercicio, hacemos esto, lo otro, y preguntamos, ¿lo entendieron? Y tenemos la cabecita de los chicos así, ¿no? Todos sí, entendieron. Vamos a hacerlo y resulta que no entendieron nada. Por ahí, no es que no entendieron nada, sino que por ahí no interpretaron de qué iba el ejercicio o el desafío. Entonces, por ahí la pregunta que recién no lo tenía en pantalla, quien estuvo explicando de qué manera preguntaba, bueno, a ver, ¿entendieron qué hay que hacer? Sí, perfecto. A ver, Carlito, ¿qué hay que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Ahí realmente chequeo, ¿sí? Chequeo, es una pregunta un poco más abierta, chequeo si entendieron el ejercicio, si entendieron la actividad, ¿sí? Y una no quita la otra. No quiere decir que las preguntas cerradas son malas, las preguntas abiertas son buenísimas, porque de repente nosotros tenemos también preguntas cerradas que no se responden con sí o no, pero por ahí no voy llegando al objetivo donde quiero que vayan pensando y le doy 2 opciones. Bueno, a ver, el pase en este caso tendría que haber sido largo o corto, por poner el mismo ejemplo. Y entonces es una pregunta que le doy 2 opciones y es no da lugar a una reflexión, sino que directamente lo voy llevando a la respuesta para que puedan llegar ellos cerca de la resolución del problema, ¿sí? Bien, pasamos a la que sigue. Bueno, y acá es fundamental, vamos un poquito para atrás, por favor, aprender a escuchar, ¿sí? Muchas veces somos muy impacientes, preguntamos y respondemos al mismo tiempo nosotros. Entonces, es súper importante, ¿sí? Focalizar en la escucha. Si yo pregunto, me atengo a las consecuencias, ¿sí? O sea, voy a prestar mucha atención, ¿sí? En el contenido
en el contenido de lo que me estén devolviendo, ¿sí? De lo que ese jugador o jugadora me está respondiendo, en no prestar atención en lo que voy a decir, no estar pensando la respuesta a lo que me está diciendo, sino realmente pensar de dónde viene esa respuesta, ¿sí? Suponer que ya sabe lo que van a decir, o sea, interrumpirlo porque bueno, no, vos me estás diciendo tal cosa e interrumpimos. Todo eso dificulta la escucha, ¿sí? Entonces, es fundamental focalizar en qué me está devolviendo, porque para eso pregunto, ¿sí? El contacto visual, obviamente, y usar el estímulo, ¿sí? De escucha para comprender, no para hablar. O sea, esa pregunta me está dando la pauta de qué interpretado ese jugador o qué tan incorporado tiene esa capacidad que yo estoy queriendo desarrollar, ¿sí? No solo en lo conceptual, sino también en el para qué. Todos sabemos que hoy no podemos enseñar o se dificulta mucho, sí lo podemos hacer, pero digo, no va a ser muy productivo o relevante. Enseñar determinadas destrezas, determinadas capacidades sin explicar o tratar de construir con el jugador o la jugadora el para qué estoy tratando de desarrollar esta habilidad, ¿sí? Porque después nos pasa muchísimo a todo nivel de enseñar una destreza en un ejercicio abierto, en un ejercicio cerrado, y después no verlo reflejado en el partido, justamente porque no interpreta o no logramos generar el escenario para poder incorporarlo a una situación de juego real, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Mambo, tenemos algo en el chat. ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Un poco se basa también, ya que no estamos tan cerca, estamos a nivel virtual, en compartir algunas experiencias de lo que vamos hablando, así no es un monólogo. ¿Algo? Mambo, ¿tenemos algo en el chat? No, ¿no? Hola, perdón. Sí, dale. No, fundamentalmente creo que nada, lo que buscamos es que el chico entienda el fundamento, ¿no? De por qué le decimos las cosas, ¿no? Al preguntar, al hacer una transferencia de un ejercicio, a después llevarlo al juego. Es como que el chico a veces no tiene la capacidad de entender para qué le va a servir eso en el juego. Pues si hacemos un ejercicio muy puntual o muy cerrado, muy específico, capaz parece que es por capricho del entrenador y no logra trasladarlo, ¿no? A lo que es el juego en sí. Totalmente. Entonces, por eso está bueno, aparte de la pregunta, como vos estás diciendo y todo, esa transferencia del ejercicio que hiciste al juego inmediato, me parece, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo la verdad es que a veces me pregunto cómo hacen hoy para enseñar en matemática la raíz cuadrada, que yo nunca supe para qué servía, ¿no? Pero bueno, nada, un poco pasa por ahí, pasa a decir, bueno, ¿y esto dónde lo uso? O sea, de repente, nada, un duelo, ¿dónde lo uso? ¿Dónde lo puedo aplicar? Después resulta que voy a la cancha y el chico o la chica, como se llama, va derecho al que tenga al defensor. Entonces, bueno, incorporar esas pequeñas destrezas o capacidades, incorporarlas después en la herramienta del juego integrado. Pasamos a la que sigue, por favor. Y acá tiene subtítulos, así que podemos, si corre más o menos, si ustedes pueden leer. No, pero muy lento, ¿sí? Así que Guillermo, fundamentalmente. ¿te puedo hacer una Hoy, consulta? sí, Germán, Lo dale, sí. veo justo en esta imagen y por ahí era una nimiedad, pero por ahí no. En este momento de escucharlos, ¿no? De preguntarles y más que nada en los cierres, conviene, ¿no? Acercarse, o sea, sentarse o arrodillarse, como lo veo a este entrenador, como para ponerte en una instancia de mayor cercanía que parado ahí dando instrucciones, ¿no? O facilita el diálogo con los chicos si uno se arrodilla, se acerca. ¿A vos qué te parece, Raúl? Yo lo hago, pero quería saber si tiene llegada, digamos, tangible. Yo Pues, comento dale. nada más y sí, me parece buena actitud y también hay que tener en cuenta dónde está el sol, que los chicos no se encandilen cuando te estén viendo. Son detalles que es verdad, que hacen a que los chicos puedan conectar un poco mejor. Si enseguida tienen algo que los molesta, los distrae, nada, se me dispersan.
pero sí, es verdad lo que decís vos. Arrodillarse, ponerse en una situación más cómoda y los invita más, ¿no? O sea, que sí. Totalmente. Hay, digo, las distintas herramientas pedagógicas que pueden ser, aparte de los desafíos, los ejercicios, tipo de ejercicios, después conductas del entrenador o las intervenciones, ¿sí? Que es un poco lo que viene ahora, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ir variando un poco. De repente me pongo a la altura, hablo con los chicos, reflexiono con ellos. Después, cuando vean el video de Germán, fundamentalmente las preguntas van orientadas a cómo resolver problemas, ¿sí? Y Germán escucha, Germán Fernández, no solo se pone a la altura, dice justamente lo que creo que es Delfino que dijo, comentó el tema del sol, comenta esto también, de bueno, me puse de frente al sol para que a ustedes no les moleste, intercambia o los va llevando a la reflexión de, bueno, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sí? Si estamos todos juntos en una cancha, ¿qué pasa? La cancha es grande, puedo aprovechar los espacios abiertos. Bueno, va un poco por ahí para que después presten atención cuando vean el video de Germán Fernández, que tiene que ver con preguntar, escuchar la respuesta e ir reelaborando como la nueva consigna a partir de la respuesta de los chicos. Distinto sería que decir, chicos, ustedes tienen que ocupar todo el ancho de cancha, por lo tanto, hacer tal cosa. Fíjense que ahí él va construyendo con sus jugadores, ¿sí? A través de las preguntas, cómo resolver este problema si estamos todos agrupados, ¿sí? Bien, intervenciones. Vamos con el primero, vamos pasando de a uno. Diego, por favor, tenemos distintos tipos de intervenciones. Bien, tenemos intervenciones directivas. Y acá, insisto, así como hay distintas herramientas para poder entrenar, de repente me pongo a la altura y reflexiono con los jugadores, después me pongo más alto porque estoy refereando o porque estoy mirando todo lo que pasa en el juego. Si yo estuviera todo el tiempo sentado o a la misma altura, me perdería un montón de cosas, ¿sí? Entonces, y a mi grupo tal vez les sirve más esta herramienta que esta otra, ¿sí? Bien, entonces, intervenciones directivas, ¿cuál sería? ¿Qué se le ocurre que puede ser una directiva? Bajar línea de un concepto de ejemplo, de cómo pararse para recibir la pelota. Perfecto, muy y bien. no estás Entonces, esperando una respuesta, estás bajando una línea. excelente. Entonces, digamos que volvemos a lo mismo, o sea, son distintas. Ustedes acá no van a encontrar la fórmula de que el chico termine siendo un jugador espectacular, sino que van a encontrar herramientas que después ustedes van a incorporar, ojalá puedan ir incorporando para poner en práctica en sus entrenamientos, ¿sí? Y en determinados momentos y para determinados grupos van sirviendo unas y otras. Si la directiva puede ser, hace esto, hace lo otro, si yo lo hago permanentemente, hago jugadores pensantes, hago jugadores inteligentes, yo le digo, hace esto, pasala, dala, corre. Eso sería una intervención directiva. Si yo lo hago permanentemente, ¿qué les parece? Vas a tener por ahí. Es estresante. Yo el sábado pasado, de hecho, no voy a hacer nombres, pero jugamos contra un equipo. Los dos entrenadores se metían dentro de la cancha y les hablaban todo el tiempo. Y era un ruido de no, y los chiquitos no tenían libertad de hacer nada. Perfecto. Entonces, muchas veces interfiere la permanente intervención directiva, pero si de repente hay situaciones, y sobre todo que tienen que ver con seguridad o demás, que tienen que ver con cómo voy a taclear o cómo pongo la cabeza, ¿sí? O sea, no es que yo las descarto las directivas. Yo no estoy hablando de yo personalmente, sino digo en general el entrenador no es que debería descartarlas, sino que son útiles, ¿sí? en su justa medida. Pasamos al que sigue, por favor. Las positivas. Una intervención positiva tiene que ver con los refuerzos, ¿sí? Cuando alguien hace algo bien, un refuerzo positivo, ¿sí? Es relevante cuando yo indico qué está haciendo bien. Si yo digo bien, bien, muy bien, bien, la verdad que mucho no se enteran los jugadores o las jugadoras qué hizo bien, ¿sí? Entonces, suma mucho cuando
la intervención positiva o el refuerzo positivo tiene que ver con nombre y qué es lo que está haciendo bien. Lo veo acá a Totti. Bien, Totti, sacaste las manos para recibir la pelota. Entonces ya no solo Totti se entera que hizo bien, sino que el resto sabe que hizo bien Totti y voy a tener ganas de que me feliciten. Entonces, esto es una herramienta de intervención muy buena. La que sigue, las negativas. Vamos al mismo tiempo que las directivas. Si las directivas son, si las negativas son, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, yo le estoy, estoy haciendo haciendo pensar al jugador de qué sí tendría que hacer, cuántas opciones tengo por fuera de lo que no tengo que hacer. ¿Sí? Aparte le sumás dudas. Le sacás confianza, le sumás dudas. Bien, bien, puede ser, pero si yo le digo, no sé, por decir cualquier cosa, no mires al piso, ¿sí? Tengo otras opciones también, tengo varias opciones para resolver ese tema. En cambio, yo puedo decirle, mirá hacia adelante para ver cómo está parada la defensa, entonces va a ser si bien es un poco más directiva, pero tampoco le estoy dando la solución, ¿sí? Y le estoy diciendo que sí tiene que hacer, ¿sí? Pasamos a la que sigue, que muchas veces es más productiva, que tiene que ver con las productivas también, ¿no? Bueno, esto de algunas intervenciones productivas. Bueno, esto que por ahí decirle a los chicos, bueno, ¿dónde está el espacio vacío? O sea, ¿dónde está el espacio vacío? Corro al espacio vacío. No estoy diciendo a la derecha está el espacio vacío, sino que lo estoy haciendo mirar para tomar una buena decisión, ¿sí? En función de dónde correr con la pelota, ¿sí? Puede ser también, miro si hay un compañero libre, o dónde está el espacio, ¿sí? O sea, distintas intervenciones productivas que hacen que el jugador en el mismo momento pueda tomar una decisión y no darle la solución. Creo que hay alguien que tiene la mano levantada, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, Dulce. ¿Querés abrir el Benítez. micrófono? Sí, quería decir que la otra vez me sucedió en un partido que yo le decía que para llegar al otro lado a hacer el try hay que hacer pases. Y a veces mi compañero está distraído o algo, yo puedo indicar y decirle el nombre a mi compañero. Toma, Felipe, te la paso a vos. Y mi alumno me dice, no, pero el otro se va a enterar a quién se la voy a pasar. Y le digo, no, porque a ustedes no lo conocen. Así que usen esa herramienta para ustedes comunicarse. Bien, está bueno poder darle alguna herramienta o también preguntarles, bueno, ¿cómo hacemos para que sepas que yo estoy sin nadie adelante o a mí me la puedan dar, ¿sí? Entonces, le puedo dar indicaciones, por supuesto, y también le puedo preguntar. En algún momento está muy bueno el tema de cerrar breve, tampoco estar mucho tiempo, porque la atención, sabemos que la atención de los chicos es corta, pero también en el cierre de los entrenamientos, en los breaks entre un tiempo y otro, bueno, tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? A veces nos sorprenden los chicos y las chicas y solucionan mejor que nosotros lo hubiéramos hecho. ¿Sí? Bien, pasamos a la que sigue. Por favor. Y bueno, el silencio, que tiene que ver con, bueno, preguntar y escuchar, o a veces estar en silencio para ver cuál es el intercambio que ellos generan entre ellos como grupo, ¿sí? También es importante dejar que el grupo vaya desarrollando su propia dinámica, por momentos, obviamente, ¿no? Siempre en un marco de seguridad. Pasamos a la que sigue, por favor, Diego. Bueno, esto tiene que ver acá, después cuando vean este video, que es bastante largo, pero está muy focalizado justamente en las intervenciones negativas, ¿no? Hay dos cosas ¿cómo se llama? Que tienen que ver acá con las correcciones e intervenciones, que tienen que ver con el no hagas esto, no hagas lo otro, y otra cosa que tiene que ver mucho yo necesito que hagan tal o cual cosa. Cuando el entrenador se pone como que la necesidad es de él, no siempre la necesidad es para el juego o para el jugador. ¿Se entiende?
yo necesito que la pelota llegue a la punta, ¿no? O sea, Pablo Germán está entrenando un grupo de M12, le dice, bueno, yo necesito que la pelota la pasen porque tiene que llegar a la punta. Y por ahí los pibes te miran diciendo, eso necesitas vos. O sea, en realidad no sé si les genera la necesidad a los chicos. En cambio, cuando compartimos esta necesidad, bueno, ¿cómo hacemos si sobra espacio en la punta para que esa pelota llegue? O en dónde están los espacios por lo general. Y ya pasa a ser no una necesidad del entrenador, sino una necesidad del jugador. ¿Sí? Así que bueno, pasamos porque, más allá de que es largo, no se escucha el audio. ¿Y qué Una vemos pregunta. acá? Sí. Perdón la interrupción sin levantar la mano. Dependiendo la división que uno maneje, obviamente, puede variar en las intervenciones si son más directivas, reflexivas o negativas, porque a veces los chicos cuando están en un proceso de aprendizaje, cuando uno por ahí le marca el punto con un ejercicio que es nuevo, por ahí siente que lo puede ver mejor. Si uno se lo busca reflexivo, lo va a tratar, por ahí le va a costar más entenderlo, que al principio sea mecanización y que después ya una vez que tratemos de, de que lo mecanice de alguna manera, esto de hablar de manera consciente, que podamos entender que ya le podemos dar reflexión si ahí puede tomar otras decisiones. Digo porque muchas veces cuando son grupos grandes de chicos, lo que pasa es que obviamente la mitad entiende de una manera, la otra mitad de otra, entonces también hay que hacer ese equilibrio entre los que tienen mayor facilidad de comprensión y de reflexión de los que no. Totalmente. Como dijimos hace un rato, uno tiene que ir buscando qué herramientas, ¿sí? Y qué formas de intervención les viene mejor para cada grupo y para cada momento. Por eso, no casarse, no es decir, los ejercicios cerrados, no, estos no hay que hacerlos, solo ejercicios abiertos, pues los hace pensar. El ejercicio cerrado me enseña a incorporar hábitos. Después los hábitos los hago, como dijo Totti, los hago inconscientemente competente. O sea, me hacen que yo no utilice una porción de mi cerebro para resolver ese problema, porque solo estoy pensando en la resolución y no en el gesto técnico, ¿sí? Entonces, yo voy buscando mi forma de liderazgo, mi forma de facilitador como entrenador, y también qué le sirve más a mi grupo, de acuerdo a la edad, de acuerdo al grado de desarrollo, pero no se asusten con el tema de las preguntas, las reflexiones, porque pueden ser un ping-pong muy rápido. Muchas veces uno piensa que va a estar media hora hablando, y en realidad es un ping-pong muy rápido para chequear qué es lo que entienden, para chequear qué es lo que saben, y es mucho más productivo muchas veces. Pero obviamente hay cuestiones que tienen que ver con generar hábitos que por lo general son con intervenciones directivas también, ¿sí? Con ejercicios un poquito más cerrados, con intervenciones más de tipo directivas. Bien, acá ya está el cartel, pero acá vemos que hay un tema importante. ¿Y por qué les parece que en el anterior que había un problema de seguridad? Acá, ¿qué está faltando ahí? ¿Qué es fundamental? Protectores de los palos. Los palos. Sobre el poste, protector de palos, muchachos. Por ahí alguien me había contado una vez que un desafío, protector bucal yo no lo llego a ver, pero si le faltara también es súper importante. Pero acá no se rompieron la cabeza de casualidad. Por ahí un entrenador de infantiles me dijo una vez que cuando vio el entrenamiento, un padre que cuando fue al entrenamiento de su hijo estaban haciendo equilibrio sobre una viga, ¿sí? Con una pelota que se llegaba a caer, se partían la cabeza. Entonces, fundamental poner el ítem seguridad por encima de cualquier otra cosa en las planificaciones. Pasamos a la que sigue, por favor, Diego. Y acá, bueno, ustedes van a ver en el cómo intervenimos, ¿sí? Y me quiero remontar que mientras va pasando el video, van a ver que muchas de las ejecuciones no son, o sea, en este ejercicio de duelo, claramente estamos buscando la evasión, ¿no? Y por lo general se ve que la actividad no es de mucho éxito. Y si pueden observar que la intervención del entrenador no tiene la calidad y la frecuencia de intervención necesaria para marcar a cada momento este error, ¿sí? Entonces hace que
por ahí uno, los entrenadores perdón, los jugadores o las jugadoras no detecten cuál es su error en el momento. Si yo voy teniendo intervenciones durante el ejercicio, esto que decíamos, ¿no? Muy bien, Carlitos, ¿cómo esquivaste? Muy bien, ojo, Carla, que ahí te fuiste al piso. Entonces, todas estas intervenciones que haces en el momento son fundamentales para que después, cuando yo quiero cerrar, después de esto duró 5 minutos, 3 minutos, quiero cerrar y quiero hacerle acordar en el momento que esquivó y se fue al piso a Carla, ya por ahí ni se acuerda, ¿sí? Entonces, la calidad y la frecuencia de intervención es importante, el cómo. Muy bien, acá esta imagen nos muestra algo que está muy bueno, que es uno tiene como incorporado que cuando los chicos o nuestros hijos aprenden a andar en bicicleta, y bueno, las primeras veces se van a caer, las primeras veces va a haber error en cómo hacerlo porque no lo hicieron nunca y es una habilidad difícil, los ayudamos, los sostenemos. Es como que está habilitado el error, ¿sí? En aprender a andar en bicicleta. Y después en otro aprendizaje de habilidades, es como que remarcamos algo negativo el error y no como oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Pasamos a la que sigue, que amplía un poquitito, porque el error en la anterior, ahí el error es parte del aprendizaje, ¿sí? O sea, me equivoco y puedo aprender, y tiene que ver con los refuerzos positivos cuando hago algo bien, ¿sí? Esto que decíamos, si yo le marco, hago foco sobre el refuerzo positivo y el error tomarlo como oportunidad de mejora, hace que, como antes contaba alguno de ustedes, no hago mella en la autoestima, ¿sí? O sea, si de repente con mi lenguaje corporal, cuando alguien se equivoca, me agarro la cabeza, claramente no va a ser muy motivante para ese jugador o esa jugadora en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Ahora sí, pasamos a la que sigue. Y bueno, estas son algunas reflexiones finales que tienen que ver como un tipo de incorporación o grado de evolución en tener una información y pasar a un conocimiento, ¿sí? Tener un hábito y incorporar también lo nuevo. La enseñanza es de un lado hacia otro, o sea, quien enseña tiene ese conocimiento hacia otro y el aprendizaje tiene que ver con la incorporación de ese contenido o esos objetivos sobre mis jugadores. Bien, incorporarle a los factores clave las palabras clave, ¿sí? ¿Quién me puede decir alguna palabra clave que use? ¿Para qué les parece que puede servir una palabra clave en la enseñanza de una Mirar habilidad? adelante, ponele. Mirar adelante puede ser. Bien, yo cuando le digo mirar adelante, ¿qué quiero despertar en ese chico o en esa chica? Que quiero despertar y para mí el tema de que mire a quien tiene adelante parado y que no que saque la vista de la formación o de la pelota, ¿no? En una defensa estoy hablando. Capaz es Perfecto. algo no sé Entonces, si tanto para infantil estoy pensando. no, a ver, estamos hablando en general, no tiene por qué ser solo infantiles, pero bien, tiene que ver con alguna palabra o una frase, ¿sí? Que despierte toda una imagen en los chicos, pero tiene que estar previamente, ¿sí? Puesta en palabras. Cuando yo les digo mirar adelante es para contar cuántos son, si estamos hablando en defensa, ¿no? Creo que habíamos puesto este ejemplo. Bien, para que mirar adelante, entonces tenemos que mirar adelante para saber cuántos son de ellos y cuántos somos de nosotros. Pues yo digo mirar adelante, el chico mira adelante o la chica mira adelante y listo, miró adelante. ¿Y para qué? Entonces, poner en común qué significa esa palabra, ¿sí? ¿Qué queremos despertar en ese chico o esa chica esa palabra? Sí, Dulce creo que levantó la mano también, ¿no? Por ahí. Sí, una palabra que uso es un saque lateral o cuando empieza el juego, nos formamos y ellos saben que se tienen que poner en línea y abrir los brazos para transformar la línea y arrancar de nuevo el juego. Muy bien, buenísimo. O sea que nos formamos, para ellos despierta justamente
organización, no sé, no entendí muy bien si era defensiva o de ataque, pero bueno, no importa. Bien, perfecto. Entonces, eso despierta, ¿no? En los factores clave donde yo pongo también las palabras clave, ¿sí? Bien, ¿hay otra mano por ahí levantada? Sí. Sí, no, eso justamente un poco lo acabaste de decir vos. Nosotros lo que trabajamos ahora en instancia en la M11 de rack, pero en la zona defensiva del guardián, que levante la mano, entonces ya el resto del equipo sabe que se tiene que parar al lado de los guardianes y siempre para atrás, para no estar en offside. Bien, Juan, perfecto. Entonces, con es eso una referencia. sintetizamos un poco por ahí lo que nos llevaría, ¿sí? En esa palabra clave, despertamos una imagen, una conducta que nos llevaría demasiado tiempo, pero ya lo habíamos hablado antes. Entonces, de ahí viene el tema de poner un factor clave en alguna palabra clave. Y después el ejercicio, ¿sí? También sumarle el desafío o la competencia. Hablábamos de ejercicios cerrados, que por ahí hacer una misa de pases o pasar de a 4, entregar enfrente, ir y volver, la verdad es que por ahí, si bien estamos enseñando ese ejercicio cerrado, pues no tiene toma de decisiones, estamos enseñando una técnica de pase, por ahí no puede llegar a ser muy motivante. En cambio, una competencia, a ver quién hace más idas y vueltas en 30 segundos, no solo nos va a dar un ritmo más real que te va a tener que tener con el partido, sino también los va a desafiar más a nuestros jugadores y jugadoras para que sea lo que buscábamos anteriormente, ¿no? Después, cuando terminamos, le preguntamos qué ejercicio o qué juego le gustó más, ¿sí? Hacer el ida y vuelta o contar cuántas veces. Y seguramente vamos a encontrar que los va a desafiar o les va a gustar más y los va a motivar más la competencia. Una cosa súper importante es no esperemos al sábado para que nuestros jugadores y jugadoras compitan. Metamos mucha competencia, mucho juego, porque es lo que vienen a buscar a entrenamiento, ¿sí? Bien, pasamos a la que sigue. No me equivoco, ya tiene que ver con... Bien. Es fundamental esto, así como cerramos con nuestros jugadores y nuestras jugadoras, ¿qué nos llevamos? Bueno, vayan de a poco abriendo el micrófono y bueno, ¿qué se llevan hoy? Algo que no tiene que ser necesariamente nuevo, algo que refuerce lo que ustedes ya tenían incorporado o algo que digan, esto la verdad que está bueno. ¿Qué se llevan hoy? Patricio tenía la mano levantada. Patricio. Sí, nada, es un poco antes a esto que sí, este curso, estas reflexiones me van a servir, pero era un poco antes. Una de las cosas que me parece muy importante es la planificación del entrenamiento. El encargado de visión o el head coach tiene que planificar los ejercicios o los partidos y armar un poco los grupos. Y como entrenadores, yo no soy head coach, pero como entrenador tengo que ir preparado para esa situación, bien preparado. Ya sé que quizás acá en todas estas últimas palabras se daba como eso, como dado de base, como que tenés que, y no me parece tan subestimar tanto eso. Si uno no conoce el ejercicio, difícil en el momento pueda resolver o esperar qué situaciones va a tener. Y lo último es, sobre todo con los que son más chicos, es que se vayan con un feedback de una mirada. Si es una palabra positiva sobre algo que hizo bueno, buenísimo. Si tuvo una leve mejoría, buenísimo. Pero no decirle cualquier cosa por decirle, sino que sea algo de que lo estuvimos mirando. Eso también a los chicos lo valoran mucho y se hacen sentir parte de un equipo y valorados. Entonces me parece el momento para agregar eso, que no lo había escuchado tanto durante el coso, pero sí, después sobre los métodos y cómo preguntar y demás está buenísimo. Totalmente, Gracias. es fundamental la planificación, lo que vos decís, para que sea relevante y los chicos se lleven algo, porque si no va a ser un pasatiempo, si no tienen un objetivo.
podemos hacer un entrenamiento de rugby, pero no necesariamente tiene que ser relevante para ese grupo. Y, por supuesto, todo lo que sea refuerzo positivo, todo lo que sea motivación, va a hacer que nuestros jugadores y jugadoras vuelvan a entrenamiento y se sientan, como decís, observados en el buen sentido, para ir facilitando su aprendizaje y, bueno, ir marcando también su evolución, ¿no? Totalmente. Muy bien. Algo que se lleven de esta charla, casi 1 hora y 20 que estamos acá juntos. ¿Qué se llevan? Acá en el chat fueron poniendo que se llevan el tema de la comunicación efectiva, el tema de las intervenciones, que se llevan herramientas para poder comunicar mejor a los chicos, el tema del componente cerrado, componente abierto y juego integrado. Los Nosotros diferentes están tipos. llevando, guárdenlo bien, porque después en la cancha lo vamos a poner todo el tiempo en práctica, ¿sí? Los diferentes tipos de intervenciones. Me gustó la referencia a que todos aprendemos haciendo, ¿no? Uno tiene muy poco componente de pizarrón o de teórico, de explicación, pero el hacer es clave para fijar conocimiento. Es muy importante, por ahí dicen que uno aprende más haciendo que escuchando o viendo, y aprende más todavía enseñando. O sea que por eso es tan importante por ahí que jugadores juveniles de plantel superior también vayan siendo entrenadores, porque cuando uno tiene que transmitir ese aprendizaje a otros, lo tiene que tener muy incorporado y elaborado. Así que hacer más que ver y entrenar o ser entrenador más que hacerlo simplemente. ¿Sí? Buena reflexión también. ¿Qué más? ¿Algo más? Acá hay dos en el chat que pusieron el tema de, 2 o 3, el tema de las etapas del aprendizaje, como que les marcó algo eso, y también el tema de el 90% ejecución, 3% explicación y 7% demostración, también es algo que se repite en el chat. Como que es algo que les quedó haciendo ruidito. Bien. Tengo un compañero de trabajo que midió a sus entrenadores, ¿sí? Y le dio ese porcentaje 50-50. 50 de entrenamiento, 50 de charla con los jugadores. Se podría haber aprovechado mejor ese entrenamiento, ¿no? Uf. Sin duda. Una cosita importante, que es aviso parroquial, digamos, para la semana que viene. Ya sea que vayan el lunes a Los Tilos o a San Carlos, o el miércoles a Parque Sarmiento, por favor vengan con ropa deportiva para poder moverse y hacer, ¿sí? Porque durante los próximos encuentros presenciales vamos a ir pasando por el rol de jugador y el rol de entrenador todos. Y para eso necesitamos que estemos todos con ropa para poder movernos, ¿sí? No nos vamos a golpear ni vamos a hacer nada raro, pero la idea es que lo vivencien. No, Felipe ya Una cerró pregunta, la lista, yo voy así a que- Parque Sarmiento. Sí. No, perdón.